dice el 7. Un tubo horizontal tiene un diámetro uniforme de 2,52 centímetros. Por él fluye un líquido ideal con un caudal de 6 por día a la menos 4 metros cúbicos por segundo y con una presión lateral de, 2,3 por día a la cuarta dina por centímetro cuadrado. La presión terminal con el manómetro enfrentado a la corriente es de, y te lo dan pascales. Por lo tanto, la densidad del líquido es de, y bueno, vamos a ver, vamos a dibujar. Tiene un diámetro uniforme de 2,52 centímetros. Bueno, el radio lo voy a necesitar, porque el radio seguramente lo vamos a calcular la sección en algún momento. El radio es la mitad, 1,26 centímetros. Por él fluye un líquido ideal, con un caudal de 6 por día a la menos 4. El caudal que tiene Q es igual a 6 por día a la menos 4. Ahí, le voy a quitar la notación científica. 6 por día a la menos 4, de acá, 4 lugares para la izquierda, metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. Y con una presión lateral de, y te dan la presión lateral, que es la P sola. La presión, la P directamente. 2,3 por día a la 4, 2,3 por día a la 4 dina por centímetro cuadrado. Que dina por centímetro cuadrado se llama baria. Y si voy al sistema internacional, donde todas las respuestas están, porque la densidad del líquido está dada en kilogramos por metro cúbico, todas las opciones son sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, entonces me voy a salir de la baria recordando que un pascal es 10 baria. Esto ya lo hemos visto. Un pascal es igual a 10 baria. Baria es dina por centímetro cuadrado. Entonces se va baria con baria, este cero de acá con uno de los ceros de acá, y va a quedar entonces que la presión va a ser igual a 2300 pascales. La presión lateral, 2300 pascales, 2,3 por día a la 4 pascales. Y después voy a tener la presión terminal con el manómetro enfrentado a la corriente, presión terminal vamos a llamarle, es igual a ¿qué? A 3,45 kilopascal. 3,45 kilopascal es 3.450 pascales. Así que tengo 2.300 pascales de presión lateral, que siempre es menor que la terminal, y 3.450 pascales de terminal. Y ahí vamos a aplicar no la de Bernoulli, sino directamente la fórmula que establece que la presión terminal es igual a la suma del término de la presión lateral o P sola sumada con un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado del fluido. La presión terminal es igual a la presión lateral, bueno, pongámosle la PL, lo mismo, está indicado acá. Esta presión lateral, vamos a llamarle P sub L, pero es la presión a secas, más un medio de delta de ρ por B cuadrado es la presión terminal. La presión terminal con el manómetro enfrentado a la corriente de tanto. Por lo tanto, la densidad del líquido es de, que hay que despejar de acá. A ver, la densidad del líquido. ¿Y la velocidad del fluido dónde está? Ah, hay que sacarla, la velocidad. Entonces, caudal es igual a sección por velocidad. Entonces, de la definición de caudal, no digo ecuación de continuidad porque no hay dos puntos distintos de una tubería. Caudal, sí lo tenemos, 6 por 10 a la menos 4, acá está el caudal. El caudal dividido la sección, que es pi por radio al cuadrado, va a ser la velocidad. Por lo tanto, la velocidad del fluido, despejando la definición de caudal, va a quedar el caudal de 0,0006 metros cúbicos por segundo dividido pi por, y el radio es 1,26 centímetros. Lo tengo que pasar a metro para así tiene consistencia dimensional esto, ¿o no? Y estamos todos en el sistema internacional. 0,0126. O sea, centímetro, decímetro, metro. 2 lugares para la izquierda y ya paso el radio a metro. Entonces, acá va a ir el radio al cuadrado. O sea, 0,0126 al cuadrado, metro al cuadrado. Calculadora, y ahí me va a dar la velocidad de la tubería, del agua en la tubería. 0,006 dividido, abro paréntesis, pi por 0,0126 al cuadrado, cierro paréntesis, y va a dar 1,2029. 1,23 le podemos poner, con 4 cifras significativas. 1,203 metros por segundo, porque es una velocidad de flujo, y además
Se demuestra acá porque se van estos 2 metros, metro cuadrado, con 2 de los 3 de acá. Y queda metro por segundo. Esa es la velocidad. Bueno, tengo las dos presiones, la velocidad, y de ahí tengo que despejar la densidad del fluido, ¿o no? O sea que no estoy usando Bernoulli realmente. Estoy usando el concepto que explicamos al final de la teoría, que la presión terminal con un tubo enfrentado a la corriente es la suma de la presión lateral o P a secas más un medio de ρ por B al cuadrado. Como tengo las dos presiones, ya las pasé a las 2 a pascales para que quedara en el sistema internacional y consistente y todo lo demás, y ya tengo la velocidad también en el sistema internacional, de ahí voy a despejar ρ. Marche un despeje. Bueno, estos despejes lo tienen que saber hacer los alumnos. Presión terminal menos presión lateral, que pasa restando, primero se separa en términos acá, hay una gran suma, pasa restando P lateral y queda igual a un medio de ρ por B al cuadrado. Ahora, de acá, mando el 2 multiplicando y va a quedar 2 por P sub T menos P sub L, entre paréntesis, porque evidentemente ahí tengo que hacer así, sí o sí, ¿o no? Porque el 2 pasa multiplicando a todo. Y acá termino de despejar ρ y mando B cuadrado para acá abajo, ¿o no? Esto me va a quedar igual a raya de fracción y sería 2 por la diferencia, la P terminal, 3450, menos la P lateral, 2300 pascales. Bueno, la unidad ni nos preocupemos tanto, pero la unidad es pascal, newton por metro cuadrado, esto va a ser, no nos preocupemos, va a dar bien la densidad, la unidad. Dividida la velocidad, 1,203, está en metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo, o sea, hacemos newton sobre metro cuadrado dividido metro por segundo cuadrado y newton lo desglosamos como kilogramo masa por metro por segundo cuadrado y seguimos haciendo los quilombos, me va a quedar la unidad que debe tener la densidad del sistema internacional, que es la indicada acá, kilogramo por metro cúbico, no nos hagamos ningún problema, está todo bien, ¿o no? 3.450 menos 2.300 igual 1.150 por 2 igual dividido 1,203 al cuadrado igual, y va a dar 1589. 1589 la densidad en esa unidad. 1589 kilogramos, como hemos dicho, por metro cúbico. Pero esa es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver cómo la vamos a redondear. A mí no me gusta redondear así, porque tiene con dos cifras significativas, como está redondeado ahí, es como demasiado poco, ¿o no? 18, 16, con 2 ceros, ¿ven? Con dos cifras significativas. Bueno, con dos cifras significativas sería 1600, ¿o no? 1, 2, después viene el 8 y el 9. Como 8 es mayor a 5, se redondea para arriba, 1600. 1600 está más cerca, 1589 está más cerca de 1600 que de 1500, ¿no? 1600. Entonces la respuesta es la B. Ahí está. 1600 kilogramos por metro cúbico. 7B. O sea, tienen que pasar los varias pascales, te tenés que dar cuenta que Newton que digamos, que Dina por centímetro cuadrado es varia, que un pascal es 10 varias, no podés mezclar los pascales con las varias, no pueden poner los centímetros cuando estamos en el internacional y va en metro, y bueno, se tiene que dar, y aparte la única fórmula que hay que aplicar conceptualmente es esta de acá. O sea, que la presión terminal es la suma, con un tubo enfrentado a la corriente, es la suma de la presión lateral, acá está incluso nombrada así, lateral más un medio de ρ por B cuadrado. Y en base a que te dan las dos presiones y te dan la velocidad, y bueno, despejar ρ, pero es un despeje, ¿o no?